Que Dios te bendiga en gran manera. Vamos a rendir nuestros corazones al Señor. Cada vez que abrimos nuestro corazón a Dios a recibir la palabra, y dice que debemos de hacerlo con mansedumbre. Y escuchamos, creemos, y ella actúa poderosamente en nuestras vidas. Entonces vamos reverentemente a recibir. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra será expuesta en esta hora y yo la recibo con mansedumbre, Señor. No voy a contender contra ella, sino que la escucho, la creo y la pongo por obra, la pongo en práctica. Y ella actúa poderosamente en mi vida. Y el motivo por el cual tú enviaste esa palabra y se escribió, y el motivo por el cual escrito está, va a cumplir ese propósito. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar, el tema de hoy es consumado. Es Apocalipsis capítulo 1, verso, le voy a leer a partir del 17. Estaba el apóstol Juan cuando tuvo la revelación del Apocalipsis y tuvo la visión de Cristo, del Cristo glorificado, no del Jesús que estaba en la cruz, sino del Cristo glorificado. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome. Y esto le dice el Señor Jesús al apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y el último. Miren lo que dice el 18. Y el que vivo y estuve muerto. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué dice en Apocalipsis 20:14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y la muerte segunda, decirle que está al lado, no te va a alcanzar. Juan 11:25. Estos versículos usted tiene que saber de memoria. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte segunda no me va a alcanzar. Y de eso quiero hablarte hoy. Quiero ir a Lucas capítulo 24. Aquí Jesús ya se le aparece a sus discípulos. Ya había resucitado. Ya le apareció a ellos. Estaba compartiendo. ¿Y qué dice en el verso, en Lucas 24, 36? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ya había resucitado, ya le apareció físicamente. Después de haber estado sepultado, al tercer día resucitó y le apareció ¿a quién? A su discípulo. Le dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Otro término para definir turbado significa confundido. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos
pensamientos. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, miren lo que le dice, porque esto es importante, son palabras de Jesús, porque vamos a tocar algunos versículos claves de lo que él padeció antes de ser crucificado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era, dice el que está al lado, necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es el testimonio de Cristo. Todo lo que está escrito en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, en los salmos y en los profetas mayores y menores, habla de lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Y ese es el testimonio. Eso es lo que nosotros hoy contamos a la gente. Y me seréis testigos, dice. Y eso Jesús le está diciendo. Era necesario que todo lo que pasó ahora conmigo, porque yo ahora resucité y voy a ascender. Pero estaba hablando con ellos. Y estuvo 40 días con ellos después de resucitar. 40 días y después ascendió. Y ellos le vieron cuando Jesús ascendió. Y en ese tiempo dice que era necesario que todo lo que ustedes vieron, lo que fueron testigos oculares de todo lo que me pasó, era necesario, porque todo eso estaba escrito. Todo lo que me pasó, lo que padecí antes de llegar a la cruz. Y la obediencia te lleva a la cruz. Y todos esos padecimientos que el Señor Jesús pasaba, Él no podía pecar. Y todo estaba escrito. Isaías 56, no 56. En los profetas. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me... ¿Saben lo que significa mesaban? Dice que está al lado, arrancar la barba. Entonces a Jesús, antes de crucificarle, le arrancaron la barba. Ni escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Qué significa eso? Le escupieron, le daban de puñetazos, le pegaban por la cabeza, le escupieron, le arrancaron la barba. Todo eso después de que le arrestaron. Entonces, de vuelta al versículo, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Ahora vimos en los profetas lo que decía, que a él le iban a arrancar la barba, le iban a escupir. O sea que todo lo que a él le pasó estando en vida estaba escrito y se cumplió. Y todo eso que está escrito es algo que realmente ocurrió con Jesús, y ese es el testimonio de Él. Eso es lo que usted y yo debemos de contar a la gente. El testimonio de Cristo. ¿Y qué dice el 45? Esto me impacta cuando Jesús les habló.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¡Wow! Ahora entiendo. ¿Verdad que te pasa un día, estás acá escuchando la palabra y después, ¡wow! Se me cayó la ficha. Ahora entiendo. 46. En 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, decirle que está al lado, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje. Porque Jesús, cuando empezó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Evangelio me muestra mi condición, le muestra al ser humano. El Evangelio, cuando es expuesto, le muestra al ser humano que está condenado, que no puede salvarse a sí mismo y que necesita un Salvador. Y para acceder a esa gracia, por la fe en Cristo, tengo que arrepentirme. ¿De qué me arrepiento? De mis pecados, porque sé mi condición, sé que soy un pecador, sé que con esa naturaleza no puedo entrar al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Y el que nace dos veces muere una sola vez, porque la muerte segunda no le va a alcanzar, porque vamos a resucitar en el día postrero, así como Jesús lo hizo, porque Él venció a la muerte. Entonces vamos a Mateo, mirar un poco, después de que Él fue, vamos a decir, arrestado, lo que Él padeció antes de ir a la cruz. Entonces, todo lo que Él padecía cuando iba a la cruz, Él no podía pecar. O sea que le arrancaron la barba y Él no podía pecar. Le golpearon y Él no podía reaccionar. Como oveja fue llevado, no abrió su boca, porque no podía pecar. Porque si pecaba, no iba a pagar la deuda. Porque solamente podía pagar la deuda siendo obediente. Y fue obediente desde que nació hasta que murió. Nació sin pecado, murió sin pecado. No nació en la condición que usted y yo nacemos. Porque mis padres me dieron la vida. Pero Jesús fue engendrado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Él no fue engendrado por José. Si José lo hubiera engendrado, él hubiera nacido en pecado y ya no estaba apto para pagar la deuda, porque se iba a necesitar a alguien que sea sacrificado en su lugar, porque nació en pecado. Entonces es impactante. Y en Mateo capítulo 26, verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Después en el verso 57 vemos que Jesús ya está ante el concilio, ante los maestros de la ley, ante los religiosos, que eran los que le acusaban y los que le querían matar. El religioso no tolera la debilidad de los demás. El religioso quiere apedrearte, no tolera tu debilidad. Decirle que está al lado: no seas religioso, porque los religiosos no van a heredar el reino, mi querido. No van a heredar, porque esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de: me arrepiento, tengo que nacer de nuevo y formo parte de la familia de Dios. Soy un hijo y una hija de Dios.
Entonces vemos que está en el concilio los que, ¿qué dice? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, porque no había pecado en él, era irreprensible. Y buscaban falso testimonio, alguien que mienta y diga cosas en contra de él que no son. Por eso uno de los 10 mandamientos dice: no dirás falso testimonio. Es un pecado grave delante de Dios el dar un falso testimonio. El decir algo bueno de alguien para ayudarle y estoy mintiendo, es un falso testimonio. Usted tiene que decir la verdad cuando te preguntan. Si alguien pide una referencia, no vas a estar mintiendo. ¿O sí? No se puede. Entonces, los principales dicen 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. 61. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican esto contra ti. Mas Jesús no se defendió, no le puso a nadie en su lugar. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y 64. Todo esto es antes de que él vaya a la cruz, antes que sea azotado. Porque la palabra dice también que él fue azotado primero con varas. Con varas le pegaron. Antes del látigo romano, que fueron 39. Pero fue azotado con varas también. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, dice. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dice 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Verso 29, 27, 29. Veintisiete, 29. Y pusieron su cabeza una corona tejida de espinas y le clavaron, le apretaron y con palos le pegaban para que se quede bien por su cabeza. La corona de espinas, así de largo, y le iban clavando en su cabeza.
y una caña en su mano derecha, hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y 30. $32. Cuando salían hallaron a un hombre de Sirén que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Había 2 ladrones. Y es tremendo porque cuando ellos crucificaban, tenían que poner en la cruz el motivo por el cual le crucificaban a alguien. Bandido, ladrón, adúltero, y eso ponían así. ¿Qué vamos a poner por Jesús? ¿Bandido? ¿Mentiroso? ¿Ladrón? Creo que está en Salmo 45:2. Creo que está ahí. Espero no fallar. ¿Qué dicen los salmos de Jesús? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios cuando Él hablaba. Las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? ¿Qué vamos a ponerle a Jesús? ¿Qué título le vamos a poner? Y dijo Pilato: no, yo no encuentro fallas en este hombre. Entonces, Rey de los judíos, póngale Rey de los judíos. No había ni un pecado en Jesús, ni uno solo. Nunca cometió pecado. 39. Salmo 22:7. Vamos a ver qué dice ahí. Todo esto habla en los salmos, lo que Cristo padeció y pasó. De vuelta, 42. Todo esto la gente le iba diciendo a Él. A otros salvó a sí mismo. No se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. $44. Escúcheme bien. Había 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El Evangelio de Mateo dice que los 2 le injuriaban. Los 2. Pero en ese lapso, Lucas habla que uno de ellos se arrepintió. ¿Cómo puede ser eso? Estando el mismo Dios hecho carne, estaba siendo crucificado. Esto no es un evento común, mi querido. El día que Él murió. Porque cuando participamos de la Santa Cena, que es hoy, dice:
la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que participamos, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y es impactante la vida del Señor Jesucristo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él al mismo tiempo. Los que estaban siendo sacrificados también le injuriaban. Todos contra Él. Pero Él no podía pecar. No podía reaccionar. Tenía que seguir siendo obediente. A pesar de que estaba padeciendo terriblemente. ¿Quién va a soportar? Pero antes de eso, le dieron 39 latigazos. Ya vimos que le pusieron la corona de espinas y con palo le pegaban para que se le asiente eso. Que le pegaron, le azotaron con varas. También vemos que le arrancaron la vara, que le escupieron, le daban de bofetadas. Y también le dieron 39 latigazos. Y el látigo romano, el flagellum, traía unas cadenas y ahí traía plomo, piedra, huesos, de tal manera que cuando le pegaban, le sacaba la carne, literalmente le sacaba todo. Ahora, se colocaban dos verdugos, dos romanos, pero no se colocaba alguien como yo, que si te voy a dar uno y veo sangre me asusto y ya tengo miedo. No, se colocaban dos salvajes, uno al lado del otro. Puede ver la pasión de Cristo, solamente esa parte. Entonces colocaban uno al lado del otro y le empezaban a azotar con el látigo romano. 39 latigazos, 40 menos 1. Le destrozaron. Isaías 53, 3 creo que está ahí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrando, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. 4, ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El 5 creo que está ahí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las enfermedades sobre Jesús. ¿Y por qué no viniste al culto hoy? Es que hacía frío. Literalmente movió un chiquitito el edredón, sacó su dedo, se congeló y metió otra vez y continuó durmiendo. Y estando en toda esa condición, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces dice el 46, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Algunos de los que estaban ahí decían: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, dijo: consumado es. En otro evangelio dijo: consumado es. ¿Y qué pasó cuando entregó el espíritu? Acá no hablamos de la resurrección, acá hablamos que él murió. ¿Qué pasó?
Verso siguiente. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. El velo era un cuero durísimo, gruesísimo, durísimo. No se podía romper. Era tan duro que ponían 2 caballos para estirar y no podían romper. ¿Y dónde se rasgó? De Dios hacia nosotros. Y la tierra tembló en ese momento, empezó a temblar. En el momento que Él expiró, en el momento que Él murió. Y dice, y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de bandidos, de impíos. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué muestra eso? Que en el día postrero voy a resucitar. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos que ya habían muerto y aparecieron. Se abrieron los sepulcros. Porque Él es la resurrección y la vida. Y la muerte segunda, mi querido, no te va a alcanzar. ¿Estoy preparado para ese día? ¿Nací genuinamente de nuevo? ¿Estoy conectado al Señor? ¿Mi confianza está en Él? ¿O en mi esfuerzo, en mis obras? Y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, vino el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces vemos que Él resucitó. Vimos al comienzo en Lucas que Jesús estaba hablando con sus discípulos y le dijo, traigan algo de comer. ¿No ven mi mano y mis pies? Yo no soy un espíritu. Pero ahí Jesús le dijo que era necesario que yo padeciese y resucitase, así como está escrito de mí en todo el Antiguo Testamento. Y en Lucas capítulo 23, Lucas 23, 39. Vamos a ver qué pasa. Lucas 23, 39. Uno de los malhechores, vimos en Mateo que los dos le injuriaban. Acá, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, le hizo callar, porque reprender es duramente. No dice que le dijo, pero dice que le reprendió. Le hizo callar. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Verso 41. Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Se dan cuenta que este hombre ya estaba teniendo esa convicción en ese mismo lugar, estando el dador de la vida, el Dios Todopoderoso, a su lado, siendo crucificado. Verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Saben qué? Estaba arrepentido. Reconocía que Jesús justamente estaba
pagando la deuda por nosotros. Pues si nosotros miramos, es injusto. Pero ¿saben por qué estaba tomando nuestro lugar? Porque la justicia de Dios exigía que el hombre muera. Y porque Dios es justo, el hombre tiene que morir. Y Jesús tomó nuestro lugar. Y este ladrón vio que Jesús era el inocente por los pecadores. Y también se dio cuenta en lo más profundo de su ser: yo soy un pecador. Yo necesito morir y no voy a resucitar. Solamente Jesús me puede resucitar. Acuérdate de mí. Solo vos, Jesús, me podés resucitar. Yo estoy aquí muriendo en la cruz. Justamente mis hechos avalan. Es justo que muera. Estoy arrepentido. Pero solamente vos, Jesús, me podés salvar. Solamente vos podés perdonar mis pecados. Solamente vos me podés limpiar. Acuérdate de mí. Estoy arrepentido, Señor. Solamente vos sos el único digno. Pues el verso anterior. El anterior. Entendía que Él era el único Dios y que su reino no era de aquí. Porque esas expresiones muestran de todo lo que Él fue convencido y pudo entender. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Que ya no somos hijos del diablo, somos hijos e hijas de Dios. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Impresionante, ¿verdad? Él tenía que resucitar. Y resucitó. Y eso es algo tremendo. Hechos capítulo 1. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. O sea que era indudable que Él resucitó. Y todos fueron testigos de que Él resucitó después de haber padecido durante 40 días, y hablándoles acerca del reino. Les seguía enseñando hasta que iba a ascender. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces es indudable. Y en 1 Corintios 15, Primera de Corintios 15, 1. Vamos a partir de ahí. Además os declaro, hermanos, esto escribió el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, somos firmes y constantes. Que nada nos detiene, que no bajamos la intensidad, que nada te mueve. Que vas a ser obediente hasta la muerte, aunque te arranquen la barba, aunque te den un escopitazo.
aunque te den de bofetadas, aunque te azoten, voy a ser obediente hasta la muerte. Porque la obediencia me lleva a la cruz. Impresionante todo lo que pasó. Perseveráis, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, no desechar, creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Si no retenemos, ¿verdad? En vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12. 6, seguimos, vamos avanzando. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Usted está entendiendo? A la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, porque Jesús le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Dice que el resplandor que emanaba Jesucristo era superior al resplandor que emite el sol en la mayor fuerza, que es el mediodía. Eso dice el apóstol Pablo de Jesús cuando le apareció. Pero ¿qué dice acá? Apocalipsis 1:16. Esto habla del Cristo glorificado que el apóstol Juan le vio. Del Cristo glorificado que le vio. Vamos a mirar algunas cosas que decía de Cristo Jesús. El verso 13. Verso 13. Apocalipsis 1:13. ¿Quién come la chipa? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Impresionante, ¿verdad? El Cristo glorificado. Entonces vemos acá otra vez en el 15, 1 Corintios 15, 12. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, porque ellos estaban predicando eso. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Todo esto es mentira y engaño del diablo para confundir. Entonces algunos empezaban a decir, no hay resurrección de los muertos. Pero eso es lo que estamos predicando. Verso 13, si me ayudan en el teclado. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también
vuestra fe. ¿Saben qué significa que Él resucitó? Decirle que está al lado, venció a la muerte. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Por eso Él dijo, consumado es, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos el velo del templo. Hebreos 10:10, a partir de ahí, creo que está así, a partir de ahí, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Vamos a ver un poco, tengo todavía un poquitito de tiempo. Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año entraba, detrás del velo. Ese era un cuero durísimo y nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Porque ahí estaba literalmente la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Cuatro, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era una sombra de esos sacrificios, pero no podían quitar los pecados. Porque un animal no podía representarme, no podía tomar mi lugar. Pero era una sombra de lo que iba a ocurrir. Verso 5, esto me encanta, wow. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo, a Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús hacía todo lo que el Padre le decía. Fue obediente hasta la muerte. Verso 19. Preste mucha atención, como lo está haciendo desde el principio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque el velo del templo se rasgó en dos. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora usted y yo podemos estar en el lugar santísimo las 24 horas. Ese es tu lugar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Seguimos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, alentándonos unos a otros. Y ese día se está acercando. Alentémonos unos a otros. Verso anterior. Alentale a que ame y haga buenas obras. Si alguien te maltrata, decile, dale la otra mejilla, perdonale, comportate como Cristo. Porque si no se crean divisiones y hablamos mal los unos por los otros. Primera de Corintios, y con esto cierro, podemos prepararnos ya para participar de la cena del Señor. Primera de Corintios 15, (17). Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. La deuda no fue pagada. Si Cristo no resucitó, la deuda no fue pagada. Pero Él resucitó, pagó la deuda. Fue imposible que sea retenido por la muerte. Vino la muerte a la tumba de Cristo, no encontró ningún pecado y resucitó, venció a la muerte. Vino a buscar un solo pecado en la tumba, porque la paga del pecado es muerte. Y no encontró ningún pecado. Y resucitó, venció a la muerte, el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esos que ya están enterrados tampoco van a resucitar, porque la paga del pecado es muerte, mi querido. Y voy a pagar esa deuda muriendo. Pero la mala noticia es que nunca voy a resucitar. La paga del pecado es muerte, y el día que muera nunca voy a resucitar. Pero en Cristo sí, porque Él venció a la muerte y Él es la cabeza, Él es el único digno. Y yo entro al cielo conectado con Él, porque soy su cuerpo. Es como un matrimonio, es un pacto. Por eso habla cuando participemos hoy, que hay un pacto y debo estar conectado con Él. Y Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración con todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que duermen. Porque por cuanto la muerte, miren lo que dice acá. Nosotros ya leímos eso en Romanos 5. Por un hombre entró la muerte, el pecado, y por el pecado entró la muerte, la condenación a todos los hombres, por la desobediencia de uno, y por la obediencia de uno, la resurrección, la vida eterna. El milagro más grande es la vida eterna. Entonces no podemos hacer nada sin Jesús. Necesito imperiosamente de Él, estar conectado, abrazarle en esta mañana, dar toda mi vida por Él, jugarme. Él ya dio todo en la cruz del Calvario, se jugó todo por nosotros. Yo no puedo entregarme a Él en cuotas, por parte. Es hoy, es ahora. Vamos a participar de la cena del Señor.
Esto es un momento sumamente reverente, mi querido. Ya en los próximos 10, 15 minutos nos estaremos yendo a nuestra casa. Y bendigo tu conducta reverente, porque esta es la casa del Señor. Este es un momento sumamente reverente. Dice así en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es un pacto, mi querido. Entonces hay un momento de arreglar cuentas con el Señor ahora, de pedirle perdón, de examinarnos, enderezar nuestros caminos. Pruébese cada uno a sí mismo. Y en el 31 dice: examíname, oh Dios. Tómate estos 2, 3 minutos ahora, ahí en tu lugar, de manera reverente. Un momento sumamente reverente. Vamos a bendecir el pan. Padre, en este tiempo te entregamos el pan. Te pedimos que lo bendigas. Ese pan que representa el cuerpo de tu Hijo amado, que fue entregado por cada uno de nosotros. Por ese sacrificio hoy podemos celebrar la vida eterna que tú nos regalas, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Vamos a bendecir el fruto de la vid. Señor, gracias te damos en este día. Queremos bendecir este fruto de la vid que representa, Señor, esa sangre que tú derramaste en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy recibimos, Señor, todos esos beneficios. Te adoramos a ti, Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Vamos a repartir los elementos. Usted va a recibir ahora los elementos y puede retenerlos. Y cuando todos seamos servidos, vamos a participar todos juntos. Pero este es un momento sumamente reverente, en el cual debo de examinarme y probarme y rendirme delante del Señor. Ahora es un momento para hablar con Dios, para pedir perdón,